amamos cuando damos una sonrisa. Y le damos gracias a Dios por este tiempo. Escuchar que el pastor ya está en casa es una bendición. Todo el tiempo que hemos estado hablando con el Señor y viendo toda esta etapa, vemos que en medio de todo Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno y podemos decir que hasta este tiempo nos ha ayudado el Señor. Ha sido una etapa muy difícil, no solo para la familia, también para nosotros como iglesia. Estamos también aprendiendo como iglesia muchas cosas que tal vez antes no habíamos prestado atención. Pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y podemos agradecer aún antes de poder ver la gloria de Dios, porque déjeme decirle que agradecer abre puertas. Agradecer abre puertas para lo que aún no hemos visto, para lo que aún no sabemos. Dice la Escritura que cosas que ojo no vio, no oído vio, son aquellas que están preparadas para aquellos que le buscan. Pero hay algo ahí que dice, para aquellos que le aman, para aquellos que le buscan. Dios siempre está dispuesto a hablar, Dios siempre está dispuesto a hacer, porque esa es su naturaleza, hacer. Pero quiere de nosotros también algo. No quiere solamente que estemos esperando, también quiere algo de parte de nosotros. Y necesitamos estar al pendiente de qué es eso que pide. Así que le voy a pedir que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 17. A lo mejor algunos ya conocemos este pasaje. Lucas 17, vamos a leer del verso 11 hasta el 19. ¿Ya estamos todos ahí? Bien, si me acompañan con su vista, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Le alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este hombre era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9, dónde están? Y no hubo quien volviera a darle gloria a Dios, sino este extranjero. Por lo tanto, Jesús le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Quién de ustedes ha leído ya este pasaje? Algunos ya, ¿verdad? Antes de poder estudiar este pasaje, quiero dar un poquito de contexto. Primero les voy a dar un contexto acerca del Evangelio. El Evangelio de Lucas es el Evangelio más cronológico y más ordenado de los 4 Evangelios. Lucas no fue un discípulo de Jesús, como los otros 12 que conocemos. Fue un seguidor y se le considera un discípulo de Pablo. Sin embargo, fue uno de los hombres que él era médico de profesión y por lo tanto un médico es más detallista, es más notorio sus cosas al detalle, al estar presto para muchas cosas que a lo mejor para algunos no son tan notorias. Entonces Lucas no fue discípulo de Jesús, pero es el evangelio en el que ustedes van a encontrar que es el más ordenado y el más cronológico. También otra cosa, que Lucas no habló a mucha gente. Este evangelio lo escribió para un hombre que se llamó Teófilo. ¿Y quién era este hombre? Los estudiosos dicen que era una persona romana de renombre. Tal vez le estaba escribiendo para describir todas las cosas que había visto de Jesús, pero no era un discípulo. Entonces nosotros vamos a encontrar en el Evangelio de Lucas que aquí están escritas parábolas que a lo mejor en otro evangelio no están. Vamos a encontrar
encontrar pasajes únicos a diferencia de los otros evangelios, como este que estamos leyendo. Es el único evangelio en el que se registra este pasaje. Y hay que ver una diferencia entre una parábola y un pasaje. La parábola era una historia cortita, muy chiquita, que servía para dejar un mensaje de moralidad al pueblo o a la gente que lo escuchaba. Pero no era como una narración que no había existido, sino algo que se contaba. A diferencia de este pasaje que sí es algo que sucedió y que a través de esto nosotros podemos escuchar algún mensaje o alguna enseñanza. Es muy importante, y yo quiero dar este contexto porque es muy importante que cuando nosotros estudiamos un pasaje, cualquier parte de la Biblia, nosotros debemos de saber el contexto de todo esto. No sé si les ha pasado, pero a mí muchas veces que yo digo, híjole, como que no le entendía lo que estoy leyendo. Pero si nosotros empezamos a buscar por qué hay un pasaje, por qué existe, entonces nuestro panorama y el Espíritu de Dios nos ayuda a entender por qué está escrito. Hace 8 días Mike habló sobre la palabra de Dios que es atemporal. Y es cierto, no tiene un tiempo, fue escrita hace muchos años, pero sigue siendo vigente hoy y sigue dándonos algo para enseñarnos hoy. Dice la palabra que está escrita y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la que Dios escribe a nosotros. Dios ya había pensado en nosotros desde antes que nosotros naciéramos. ¿Y cómo vamos a conocerlo si no es a través de la Escritura? Nosotros no tuvimos el tiempo de vivir en los tiempos de Jesús. Mucha gente dice, yo hubiera querido estar en esos tiempos. Y un día yo le pregunté a alguien, ¿hubiera sido de los que hubiera gritado, crucifícalo también? ¿O hubiera sido de los otros que te escogieron? Dios es tan perfecto que sabe en qué momento colocarnos en esta tierra. Pero la Escritura nos enseña que aún independientemente del tiempo, Dios tiene una razón de por qué escribe a nosotros. Hasta aquí es el contexto del Evangelio. Y ahora sí, vamos a partir con el pasaje. Guarden este pasaje y acompáñenme a Levíticos 13, por favor. Levíticos 13. Levítico 13. ¿Sí? Ahí al principio del pasaje dice, cada pequeño pasaje nos indica acerca de qué va a hablar la Escritura. Y al principio del capítulo dice leyes acerca de la lepra. Para este momento de la Escritura y para este momento, Dios había traído al pueblo de Moisés, que Moisés estaba guiando, Dios les había dado leyes. En este momento, el pueblo ya había salido de Israel a algo que Dios les había prometido, que era una tierra donde fluía leche y miel. Pero en este momento del pasaje, el pueblo estaba en el desierto. Y a lo mejor también ya hemos escuchado que el pueblo estuvo ¿cuántos años en el desierto? 40. Pero los estudiosos dicen que este recorrido se pudo haber hecho menos de un año. Sin embargo, Dios nos trajo dando vueltas también con un propósito. Y en medio de ese propósito, mucha gente murió ahí. Porque no sé si ustedes recuerdan que eran un poquito especiales. No les gustaba a veces cómo eran dirigidos, otras veces no les gustaba lo que les daban a comer, otras veces reclamaban agua, otras veces se quejaban del sol. Como vemos, eso pasaba hace muchos años, en este tiempo ya no sucede. Nadie se queja, ¿verdad? Pero en este tiempo
Y el sacerdote decía, ya se limpió la llaga, ya no pasa nada, a su casa. Es usted limpio. Esa era una opción. Pero si la persona que llegaba al sacerdote tenía esas llagas, y dice este pasaje, que si esta persona tenía la llaga muy profunda, y algo muy característico de la lepra es que en esa llaga se empezaban a salir como vellitos, como cabellitos, como si estuviera un cabello enterrado en la piel. Eso era característico de la persona que tenía lepra. La lepra es una enfermedad que en esos tiempos no era curable. Y la lepra es una infección que se da en la piel por una bacteria. No sabían de dónde surgía eso, pero mucha gente en ese tiempo lo relacionaba con el pecado. La gente que tenía lepra decía, ahí va el leproso, muy probablemente tuvo un pecado y Dios lo juzgó así. Pero cuando la persona llegaba al sacerdote y decía el sacerdote, sí, efectivamente esta llaga es de lepra, lo que ellos tenían que hacer era usar ropa, sus vestiduras rasgadas, no podían descubrir si solamente se le veían los ojos, se tenían que ir con la cabeza descubierta y tenían que ir gritando, impuro, impuro, impuro. Entonces toda la gente sabía que no se podían acercar, porque la lepra es tremendamente contagiosa. Y entonces esas personas que eran separadas del pueblo tenían que irse a las afueras. De manera natural había cuevas y ustedes a lo mejor han visto algunas fotos, algunos videos de cómo era la ciudad de Israel en aquel entonces. Y era muy normal ir a cuevas. Entonces los leprosos iban y se quedaban en cuevas. Imagínense que estaban lejos de su familia, de la gente que los amaba, no sabíamos si tenían comida, cómo subsistía esa gente, si tenían agua, con el dolor de la lepra porque causa dolor, con el dolor de las llagas porque se escama la piel y se cae. Y entonces decía la Escritura que esta gente permanecía en cuevas hasta que ellos consideraban que ya habían sido limpios. Tal vez miraban su cuerpo y decían, creo que ya. Entonces se acercaban otra vez al sacerdote y ellos no podían ser vistos en el pueblo hasta que el sacerdote dijera, es limpio, ya no tiene llaga de lepra. Esto era la lepra. Y dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés, esto harás todo el tiempo en el que esté el pueblo. Esto era una ley. Y esto se seguía. Si ustedes van recorriendo el Antiguo Testamento, muchas cosas de las que suceden ahí es porque Dios se lo había dicho a Moisés. Y cuando Israel llega al pueblo, a la tierra de Canaán, tenían que seguir estas leyes. Entonces, vemos que la lepra no era cosa menor, no era una gripa. Ahorita hay una banda con una ronquera, por eso la ven allá. No era cosa menor que, con una ronquera ya se me va. La lepra era algo delicado y el pueblo de Israel sabía y entendía que la lepra era causa de algo espiritual. Muchas veces, no sé, Dios trajo juicio a algunas personas y dijo, tendrás lepra. Entre ellas a la hermana de Moisés. La hermana de Moisés era Moisés, Miriam o María en algunas traducciones, y Aarón. Aarón era el sacerdote, Moisés era el que guiaba el pueblo y María es ayuda. Y no sé si ustedes recuerdan que Moisés hizo ojitos con alguna mujer de otro pueblo. Dice la Biblia que era una mujer música. Y entonces ella se unió a Moisés. Pero ya saben, no falta, y eso era en aquellos tiempos, en estos ya no. Pero parece ser que no le gustó la mujer a los cuñados.
que por causa de estar hablando mal de lo que estaba descendiendo Moisés, María fue cubierta de lepra. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos. Hoy gracias a Dios la lepra, si no, yo quién sabe si estaría aquí. Pero Dios juzgó a María por estar mal, hablando mal de lo que Moisés hacía. Y la lepra no era una cosa mayor. Ahora, entendiendo este contexto, vamos a regresarnos a Lucas. Ya sabemos lo que pasaba con los leprosos. Ya sabemos de dónde venía todo esto. Ya sabemos qué pasaba con la gente leprosa. Y cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento y a este Evangelio, estas leyes seguían siendo vigentes. Jesús dice en la Escritura que Jesús nos vino a dar gracia y que las leyes ahí se quebraron. La liturgia que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento queda cancelada. Hay una parte en Hebreos que dice Jesús fue el mediador de un nuevo pacto. Porque antes el antiguo pacto y la gente era vista de buena manera y se acercaba a Dios solamente una vez al año. Nosotros tenemos una entrada libre a través de la sangre de Cristo. A veces no se nos olvida esto. Pero Cristo vino a romper muchas leyes. Y la liturgia del Antiguo Testamento se rompe en el momento en el que Cristo muere en la cruz. Pero esta ley de la lepra, en este momento del pasaje, sería vigente. Porque en este momento Jesús todavía no moría. Ya había anunciado que iba a ser entregado. Y hay unos capítulos anteriores donde dice Jesús anuncia su muerte. Y ustedes recuerdan que algunos discípulos dijeron, bueno, si ya sabes que va a suceder esto, no vayamos a donde tú crees que va a suceder. Vámonos a otro lado. Tal vez aquí, pues, no sucede. Pero Jesús les dijo, no, porque para esto he venido. No tendrían salvación ustedes si yo no fuera entregado. Pero en este momento Jesús seguía haciendo su ministerio. Ya había anunciado que iba a ser entregado y él sabía que iba a ir a ser en Jerusalén. Entonces, cuando inicia este pasaje dice que iba a Jerusalén, él iba caminando y entre Samaria y Galilea llega a una aldea, entre las dos aldeas había otra. Y dice la Escritura que ahí le salen al encuentro 10 leprosos. Pero si ustedes leen, dice, se quedaron a lo lejos. ¿Por qué? Porque según la ley decía, y lo que hemos estado viendo, que ellos no se podían acercar al pueblo. Primero, porque era contagioso. Segundo, porque todos los demás decían que eran impuros. Entonces, una persona impura no podía acercarse con alguien que no lo ve. Y dice la Escritura que se acercaron a lo lejos, pero lo vieron. No me puedo imaginar, yo tengo una imaginación un poquito extensa. Y pues yo me puedo imaginar que ellos estaban en la cueva, una mesa afuera de la cueva, y que dicen que lo vieron, que venía pasando. Otras partes de la Escritura dicen que mucha gente se le añadía, conforme él iba predicando, conforme él iba enseñando, mucha gente se le añadía, mucha gente probablemente lo iba siguiendo. Mucha gente ya lo había visto hacer milagros. Mucha gente recibió milagros tal vez. Pero dice la Biblia que su fama se extendía por todos lados. ¿Qué pasa con la gente famosa en este tiempo? Ahora existen tantas cosas en el internet. Uno se entera de lo que sucede en la otra parte del mundo. Uno se entera qué sucedió en Francia, qué sucedió en China, qué sucedió en no sé dónde, a través del internet. En aquellos tiempos no existía el internet, ¿verdad? Imagínense todo. Pero ¿cómo se enteraba la gente de cómo era Jesús? ¿Ustedes qué creen que se iba a tener? Hay personas que conocen a
a través de lo que alguien les habla. Por ejemplo, le pueden decir, ay, ¿cómo me puedo acercar con Gus y decirle, Gus, hay unos tacos de cabeza, hay en Pinos Suárez y los Torres, que los hay. Y uno puede decir, ay, vamos a ver qué dice, si es cierto. Algunos dicen que somos nosotros buenos para recomendar tacos, llamados y carnitas. Acérquense y ya veremos. Pero mucha gente cree en otra por lo que han escuchado o por lo que han visto. Entonces, muy probablemente la fama de Jesús les llevó a estos 10 leprosos. Tal vez escuchaban que gritaban, tal vez escuchaban que a lo mejor alguien ya había recibido un milagro. Pero cuando ellos lo ven, tal vez uno dice, mira, ahí viene Jesús, mira, ahí viene el que dice que hace un milagro. Y dice la Escritura que salen los pies. Se paran a lo lejos, porque sabían que no podían acercarse, y le gritan, Jesús, Maestro. ¿Cómo sabían que era maestro? Porque oían. Porque muy probablemente decían, él enseña. En otros pasajes se explica que los fariseos, que eran los estudiosos de la ley, no estaban de acuerdo con enseñar. Pero dice la Escritura que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y la autoridad se nota. Cuando una persona tiene autoridad, no necesita gritar mucho. No necesita decir, la autoridad se nota. Ustedes han podido hablar con personas tal vez que les faltan respetos porque se nota. Ellos sabían que era maestro por lo que habían escuchado. O tal vez en algún momento también lo habían visto. Muy lejos, pero lo habían visto. Y le gritan, Jesús, Maestro, ten misericordia, dice la Escritura. Y en el versículo 14, Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué dijimos que se tenían que mostrar? Porque solo el sacerdote podía decir, ya se cumplió la ley. Por eso Jesús les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aquí es la primera cosa que yo quiero explicarles, que yo quiero compartir. Jesús les dio una instrucción. No les dijo como en otras ocasiones, eres limpio, quiero que estés sanado, levántate y anda, porque hemos visto que Jesús en algunos momentos solo la autoridad de su palabra es suficiente. Pero en esta ocasión, y es la primera y la única ocasión en la que Jesús sana a tanta gente junta que se registra en la Escritura. Probablemente sí lo hacía, pero es la única en la que está registrada en la Biblia, en la que Jesús hace un milagro como poblacional para muchos. Es la primera y la única en todos los evangelios en las que se registra. Entonces Jesús le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes, porque tanto él como los leprosos sabían que solo los sacerdotes podían decir, está bien, están siendo limpios. Y ahora yo lo quiero compartir con nosotros. Muchas veces nosotros estamos en una situación complicada, estamos en un desierto o en una necesidad. Estamos esperando de Jesús un milagro, pero muy probablemente en todas esas ocasiones Dios nos ha dicho, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, o tienes que dejar de hacer esto, porque también nos habla así. Estamos en un mundo donde todo se hace al vapor, hasta las maruchas. Le ponemos un poquito de agua, las metemos al micro 3 minutos y está nuestra comida hecha. Estamos acostumbrados a eso. Y no estamos tan acostumbrados al proceso. Cuando Jesús muestra su gloria, es cuando nosotros también hacemos algo. En este tiempo en el que nosotros como iglesia estamos pasando por la situación de la salud del pastor, nosotros hemos tenido que hacer algo. Orar, buscar, estar más unidos. Porque dice la Biblia que donde hay unidad, la gloria de Dios es unida.
¿Cuántas veces no hemos leído el Salmo 133? Donde están ahí reunidos, dice que el odio bajará, como bajaba de la barba de Moisés, así se mostrará el favor de Dios. Y en este tiempo Dios nos ha pedido algo. Primero, que no olvidemos que Dios lo puede hacer. También que no olvidemos que su misericordia es mayor y mejor que la de nosotros. Pero hemos tenido que estar en un tiempo de oración y de abrir ojos y oídos para que Dios hable. Y Dios nos ha dado instrucción a lo mejor. Jesús dio instrucción a estos 10 leprosos y les dijo, vayan y muéstrense. Y a lo mejor si nosotros buscamos en el corazón, Dios nos ha dicho algo. Muy probablemente sí, porque Dios siempre habla. Solo que nosotros no estamos prestos a veces para escuchar. Estamos abriendo nuestros ojos y nuestros oídos a otras cosas. Que el Espíritu Santo se queda ahí y dice, Dios te está diciendo algo. Así que lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que Dios nos ha dicho. En medio de cualquier situación, incluso si tenemos que tomar una decisión, qué es lo que Dios nos está diciendo. A veces, y esto pasa en otro país, y no, a veces primero hacemos y después preguntamos. No les algunas veces hemos escuchado, pues mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Y cuando nosotros sabemos, o ya no hay perdón, pues entonces el permiso no estuvo bien dado. Pero primero nosotros debemos ser personas que escuchemos lo que dice Dios. No les estoy hablando de que hoy el cielo se abra y un ángel venga y me diga tú. No. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios, pero a veces no escuchamos a Dios porque no abrimos la boca. Estamos esperanzados o estamos acostumbrados a que la gente nos diga, yo creo que te debes de ir por el camino derecho. Pero si prestamos un poquito de atención, Dios nos ha dado instrucción. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Más adelante dice, adelante del verso 14, después de que Dios les da una instrucción, aconteció que mientras iban, siguiendo la instrucción obviamente, ahí fueron sanados. ¿Cuántos fueron sanados? Los 10. Ahora, si ya vimos qué era lo que pasaba con una persona leprosa, que tenían las llagas, que tenían el dolor, yo de verdad no me puedo imaginar qué era una vida de un leproso, que se les caía la piel, les sangraba, dice la Biblia que les sangraba. Y bueno, los estudios de medicina registran que la lepra sangra, la piel sangra. Y dice la Escritura que mientras ellos iban, ay caray, ya no tengo llagas. Ahora yo me imagino que todos, oye, tú ya no tienes llagas, oye, tú ya no sangras, oye, a mí ya no me duele nada. Dice la Escritura que mientras iban a seguir esa instrucción, fueron sanados. Cuando nosotros seguimos una instrucción de Dios, en ese momento y en ese ínter, Dios trabaja. Dios trabaja, porque Dios necesita también de nosotros algo. No porque lo necesite porque a Él le haga falta, sino porque necesita moldear un corazón. Hay una parte en la Escritura que dice que Dios cumplirá su propósito en mí y no desamparará la obra de sus manos, que soy yo y que es usted. Pero Dios muchas veces se detiene porque usted o nosotros no dejamos que su propósito sea cumplido. Estamos a veces tan empeñados en escuchar, en ver o en sentir cosas que nos olvidamos que Dios trabaja todo el tiempo y trabaja a favor de nosotros. Dice la Escritura que somos mayores que los ángeles.
si los ángeles que habitan en el cielo, si los ángeles que son enviados de Dios para mensajeros a nuestras vidas, y dice la Escritura que nosotros somos mayores, ¿qué no hará Dios con nosotros? Dice la Escritura. Si Él les da agua y comida a las aves de los cielos, dice la Escritura, ¿qué no hará con nosotros? Entonces, cuando ellos van, son sanados. Imagínense la escena. Van, caminan, y en ese momento en el que van caminando, todos son sanados. Pero de todos ellos, solo uno lo notó o lo reconoció. Solo uno. Y dice la Biblia que ese uno regresó. Ya no se fue a ver a los sacerdotes. ¿Quién sabe qué habrá pasado con aquellos 9? Tal vez se fueron cada uno a su casa sin seguir la instrucción de Dios y dijeron, ya fui sanado, vamos a hacer una fiesta. Pero solo uno regresó. Y aquí le quiero preguntar a usted, y quiero compartir esto. El hombre agradecido tiene una anatomía. De manera espiritual, tiene unos rasgos la persona agradecida. Por ejemplo, si alguien le dice, oye, ¿cómo es Ruth? Porque yo no la conozco. Me dijeron que le tengo que traer su comida express, pero no la conozco. ¿Me puedes decir tú cómo es? Para darme una idea. Ustedes no le van a poder decir, se parece a Salma Hayek, ¿verdad? Tampoco le van a poder decir, se parece a Paquita la del barrio. Ustedes le van a decir, bueno, pues es una persona media, china, entre delgada y gordita, no sé, es morenita, eso es lo que se ve. Pero hay cosas que solo la gente que me conoce sabe de mí y que no se ve. Por ejemplo, yo soy puntual y entonces la gente que a veces le digo, bueno, vamos a vernos en tal lugar a tal hora. La gente que me conoce sabe que soy puntual. Tenemos unos amigos que eran impuntuales. Y acabamos de verlos la semana pasada. Y entonces su esposa me dice, ay, mija, mi esposo como ya sabe que eres puntual, dijo, no, hay que irnos porque si no, hay cosas que no se ven pero que se saben. Otra de las cosas que tengo que no están a mi favor es que soy un poquito distraída, un poquito. Mi mamá lo sabe. Luego me dice, oye, ¿me ayudas a recoger la cocina? Sí. Cuando baja, oye, ¿dónde dejaste la charola? ¿Dónde dejaste el aceite? ¿Dónde? Y le dije, híjole, mamá, sí lo guardé, pero no me acuerdo dónde. Y entonces mi mamá, es que, ¿dónde tienes la cabeza? Híjole, no sé. Mi papá cuando me empezaban a dejar a manejar, mi papá le daba mucho miedo porque me decía, eres muy distraída. Y sí, soy muy despistada con muchas cosas, pero son cosas que no se ven. Y así es un hombre agradecido, una persona agradecida. Las personas agradecidas se ven, no se ven, pero sus actos se reconocen. Y les voy a dar una característica de una persona agradecida. Una persona agradecida, primero, ¿alguien sabe qué es la gratitud? El favor que alguien da, sí. La gratitud es una respuesta al favor que alguien da. Porque yo puedo saber que alguien hizo un favor por mí. Pero si no soy agradecida, pues bueno, solo lo supe que alguien me ayudó con algo, pero no soy agradecida. La gratitud es la respuesta al favor recibido. Entonces, una de las características de una persona agradecida, y lo vemos en el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz. Una de las características de una persona agradecida es la alegría.
Hay muchos pasajes en la Escritura que dicen que lo que hay en el corazón se refleja. Ustedes han visto a una persona, híjole, que uno dice, híjole, ¿me puedo evitar la plática con ella o con él? Porque a lo mejor es cara, dicen por ahí, cara de pocos amigos. Una persona agradecida es una persona alegre. ¿Por qué? Porque sabe y ha aprendido a vivir con lo que tiene. ¿Sí? Así que por eso yo les digo, regálenme una sonrisa porque ya los vi. Agradecidos en todo y por todo. Una persona agradecida se nota. ¿Ustedes han ido a algún lugar donde le gritan al mesero, ¡hey! ¡Un vaso de agua! ¡Hey! ¿No me has traído mi comida? A mí me ha tocado ver esa gente y a mí me da pena ajena. Pero también he visto a personas que dicen, muchas gracias por traerme el vaso de agua. Esas personas que son agradecidas son alegres, porque saben que tal vez no merecían un favor, o sí, pero que aún así dicen, aprendo a vivir con esto. Una persona agradecida crea puentes, abre extensiones. Una persona agradecida sabe hacer vínculos. Una persona agradecida crea. Una persona agradecida, déjeme decirle que es creativa, porque una persona agradecida sabe que puede usar cualquier posibilidad para hacer algo mejor y mayor. Así que este hombre volvió, dice la Escritura, a gran voz, el versículo 15, glorificando a Dios. Y dice el 16, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. La persona agradecida reconoce autoridad, reconoce la bondad, reconoció que la persona que lo sanó, que fue Jesús, le dio una bondad que nadie más le pudo haber dado. ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían ellos en esa cueva? ¿Quién sabe cuánto tiempo tenían ellos sin ver a su familia, sin comer tal vez, sin tener agua? ¿Quién sabe cuánto tiempo esa gente estuvo oliendo mal? Porque la sangre seca huele mal. La sangre seca huele mal. Y a veces nosotros podemos incluso despedir un olor. Y no estoy hablando de que si alguien se baña o no, que también se puede ver, más bien oler. Pero hay personas que despiden un olor diferente. Puede ser el aroma de la gratitud o puede ser el aroma de la gente que piensa que todo lo merece. O la gente malagradecida, también dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Tengamos a flor de piel gracias. Y miren, yo no me puse de acuerdo con los chicos que estuvieron entonando los cantos hoy. Y la mayoría de los cantos, si no es que la mayoría, hablaba de la gratitud. Muchos de nosotros sabemos lo que es la gratitud. Todos sabemos lo que es la gratitud. Pero hay personas, no aquí, en otro lugar, que solamente cuando hay un canto dicen gracias. Porque conocemos la melodía, son muy fáciles de aprender los cantos, y más porque los tenemos en una pantalla. Pero debemos de aprender a no solamente con un canto, y siempre los pastores lo dicen, aprendamos a dar el mejor regalo a Dios y la mejor canción, que es la que viene del corazón. Una persona agradecida reconoce la bondad recibida. Y cuando nosotros reconocemos el favor recibido de Dios, ahora, hay algo muy interesante en todo esto. La persona que no sabe ser agradecida con Dios, muy difícilmente va a ser agradecida con los que están a su alrededor. Entonces, cuando nosotros queramos darle gracias a Dios, es muy fácil aprender a dar gracias a quien está a mi lado. Una persona que no es agradecida con Dios, mucho menos lo va a hacer con el de al lado. Otra de las características de una persona agradecida es que tiene palabras de alabanza, como dice aquí la Escritura.
dio gracias a Dios y le dio gloria a Dios. Tal vez, y esto no lo registra la Biblia, pero en mi imaginación puedo pensar que le dijo, gracias porque me has quitado el dolor. Gracias porque ya no huelo mal por la sangre seca. Gracias porque ya no se me cae la piel. Gracias por esto, gracias por aquello. Una persona agradecida reconoce no solo la bondad, pero también sabe cuál es esa bondad. Porque no sé si a ustedes... Gracias por todo lo que me has dado. Ay, ¿puede ser más específica? ¿Qué te he dado? Si yo ahorita hiciera un ejercicio y les dijera, dígame una cosa por lo que está agradecida con Dios. Muchos y todos van a decir esto. Pero una persona agradecida no solo reconoce el favor, sino sabe cuál ha sido ese favor. Y entonces este hombre regresó y le dio gracias. Reconoció la bondad y reconoció gracias porque ya no soy leproso. Y en el momento en el que dijo gracias porque ya no soy leproso, uno se puede imaginar, porque ya lo estudiamos, qué es lo que implica la lepra, ¿verdad? Y una última cosa. Muy probablemente, y esto no lo registra la Escritura, muy probablemente el leproso fue diciendo cuál había sido el milagro recibido. Una persona agradecida habla de otros, del favor recibido. Una persona agradecida le dice, oye, agradezco porque me ayudó a esto. Muy probablemente el leproso, no lo dice la Biblia, pero muy probablemente el leproso llegó a la casa de su familia y viéndolo sano, imagínense, no sé cuánto tiempo estaría, pero la familia, oye, ¿y tú a qué vienes? De entrada no puedes estar aquí. Pero él dijo, es que he sido sanado. Es que llegó un hombre llamado Jesús que tuvo misericordia de mí, me sanó y ahora yo quiero decirle a ustedes que hay un hombre que me sanó. Una persona agradecida habla a los demás de lo importante que es la gratitud y del favor recibido. Esta es la anatomía espiritual o la no visible de un hombre agradecido. Si nosotros volteamos la moneda, ¿cómo sería un hombre malagradecido? Lo contrario a esto. Amargado, quejándose a todas horas porque no recibe algo. Pues a lo mejor sin alegría en el corazón, muy probablemente, y siempre callado. Por eso es muy importante revisar qué hay en nuestro corazón. Cada día, dice un salmo, y decía David, escudriña mis pensamientos, para que si en alguno de ellos hay algo mal, pueda alinear mi corazón al tuyo y caminar contigo. Dice la Escritura que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero si revisamos la vida de David, una que otra vez se patinó, más de una y más de dos. Sin embargo, lo que David hacía todo el tiempo es, Señor, me equivoqué, quiero ponerme a cuentas contigo y seguir caminando. Y David siempre decía, escudriña mis pensamientos y ve si hay en ellos camino de iniquidad. Y el pastor nos ha enseñado mucho cuál es la iniquidad. Es ir a nuestro favor, es ir a lo que nosotros queremos, fuera de la voluntad de Dios. Una persona malagradecida y lo que no se ve pero se expresa es que cree que todo lo merece, porque cree que es buena, porque cree o así ha sido criada, con todo ahí a la mano, nada más tiene que decir, y ya tiene algo, porque ya la gente le puede adivinar qué quiere. Y hoy solamente quiero dejar y quiero que terminar con esto. No fueron 3 horas, gracias a Dios. Primero, ¿qué Dios nos ha dicho en este tiempo? ¿Qué Dios nos ha hablado en este tiempo?
en un tiempo en el que estamos pasando de manera congregacional, pero también en un tiempo en el que tal vez de manera personal estamos pasando. Número 2. Mientras vamos siguiendo la instrucción de Dios, veamos la gloria de Dios. Abramos ojos y oídos para ver la gloria de Dios. Y número 3, seamos agradecidos. Cuando miremos el favor de Dios, cuando recibamos una respuesta, cuando haya algo que nosotros estamos esperando y veamos esa respuesta. Ahora, déjeme decirle, no todas las veces van a ser las respuestas que nosotros esperamos, porque esto es otro cantar y plática para otro momento. Pero a veces, como no recibimos lo que nosotros estamos esperando, pensamos que Dios ya nos olvidó. Pero muy probablemente solo lo que está sucediendo es que no tenemos ojos y oídos abiertos. Porque tal vez Dios ya nos ha dicho, espérate poquito con esto. O por esto no. Porque yo que conozco tu futuro, sé que es lo mejor para ti, considero que esto no es para ti. Pero todas las veces Dios responde. A veces no lo que queremos, otras veces se tarda porque lleva un proceso, pero siempre responde. Porque esa es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza de Dios. Y cuando recibamos una respuesta, digamos gracias. No seamos como estas personas, porque déjeme decirle, la gratitud da alegría. Sonría siempre, porque esto es un reflejo de lo que hay en el corazón, que es gratitud. Así que quiero dejar esto en sus corazones. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo le voy a pedir que ahí cerrando sus ojos pueda meditar en algo que usted tiene que agradecerle a Dios. Y si usted tiene por lo menos una cosa que agradecer a Dios, póngase de pie conmigo. Y ahí antes de hacer una oración en conjunto, cierre sus ojos y diga gracias por esto. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por el trabajo. Gracias por mi familia. Gracias porque tengo en qué trasladarme. Gracias porque soy libre. Gracias porque estoy en un país donde puedo hablar de lo que tú eres sin ser sancionado y sin ser llevado a una cárcel. Gracias. Gracias por pagar por mí en una cruz. Gracias porque lo que yo merecía lo pagaste tú y con esto me diste entrada libre a tu presencia. Gracias por la gracia que no merecía. Gracias por el amor recibido. Gracias. Señor, te damos muchas gracias por todo lo que hemos recibido. Tu palabra dice que cuando se levanta el sol también se levanta tu misericordia. Gracias. Te damos gracias por todo lo que hemos recibido de tu mano y aún por todas aquellas cosas que vamos a seguir recibiendo. Espíritu de Dios, abre nuestros ojos y nuestros oídos para poder ver la gloria del Padre. Que aquellas cosas que has sembrado en nuestro corazón sean evidentes para que podamos abrir los labios y reconocer tu grandeza. Espíritu de Dios, habla lo profundo del corazón y enséñanos aquellas cosas que has puesto en nuestra vida y que a veces olvidamos. Todos los días tú hablas, que nuestro corazón esté listo para recibir esa palabra, que tu gloria sea vista en nuestras vidas. Y oramos dándote gracias porque la vida de nuestro pastor está en tus manos. No hay mejor protector de nuestras vidas que tú. Y te damos gracias porque a pesar de esta situación, tú eres bueno. Has sido bueno en la vida de nuestro pastor, de su esposa y de sus hijos. Y te damos gracias porque tú hablarás a nuestras vidas palabra buena, palabra de paz, palabra de vida, palabra de consuelo. Muchas gracias porque nos has elegido
para algo diferente y especial. Te damos gracias, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos y porque no nos desampararás como está escrito, y es una promesa dada. Gracias, porque todo lo que podamos aprender a tu lado, Señor, nos ayudará para caminar y caminar en rectitud. Habla nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.